eterna y vida eterna en sus vidas. Las bendiciones de Dios fluirán sobre sus vidas, porque no vamos tras de ellas, sino que la misma palabra de nuestro Señor nos enseña a ir tras de Dios, y entonces toda bendición os será añadida. Amén. Vamos a continuar adelante, simplemente como aviso, acuérdense, estamos estudiando la palabra del Señor los días miércoles, tenemos nuestros estudios bíblicos a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde estamos estudiando la palabra del Señor, estamos siguiendo un curso, estamos siguiendo unas clases que nos están enseñando la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué decimos la verdad del Evangelio de Jesucristo? Porque como discípulos nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy el mundo sigue tantas cosas, y si ustedes se dan cuenta, inclusive hasta en nuestros tiempos existen ahora los mentados motivadores, los mentados coach. ¿Y por qué? Porque el hombre necesita ser dirigido, el hombre necesita ser encaminado. Pero nos estamos equivocando, y eso lo aprendimos el miércoles. Nos estamos equivocando, ¿por qué? Porque no estamos siguiendo al Dios de Moisés, sino estamos siguiendo a Moisés. Eso es lo que estábamos viendo entre semana. Y hoy en día, precisamente, creo que son tiempos que ameritan a que abramos nuestro oído espiritual, abramos nuestros ojos espirituales y veamos la verdad del Evangelio. ¿Qué realmente tú estás viviendo? ¿Qué realmente tú estás siguiendo? ¿Estás siguiendo enseñanzas de hombre o estás siguiendo la palabra del Señor? ¿Estás siguiendo a una persona o estás siguiendo realmente el Evangelio de Jesucristo? Y eso es lo que estamos estudiando los miércoles. Tiempo de oración los viernes a las 7 de la tarde. Igual, si usted tiene una petición, si usted tiene una oración, hágala llegar, y nosotros vamos a estar orando por ello. Amén. Vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. Vamos a continuar con el tema. Empezamos semanas atrás, empezamos que necesitábamos renovar nuestra mente. ¿Se acuerdan de ello? Necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos darle una sacudidita a nuestra mente. Necesitamos ir a las escrituras, necesitamos ir a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que sea cambiado nuestra mentalidad. Vivimos en un mundo expuestos a todo. No es necesario que tú digas, oh, voy a escoger ver esto, sino que aún caminando por la calle, aún estando en tu trabajo, aún yendo por donde vayas a las compras, estás siendo bombardeado. ¿Por qué? Por muchas cosas. Y todas esas cosas llegan a nuestra mente, ya sea por el oír o ya sea por el ver, llegan a nuestra mente. Y todo eso daña nuestra mente, todo eso daña nuestro corazón. Y es por eso que dijimos que necesitábamos renovar nuestra mente, necesitamos renovar nuestro espíritu. ¿Quién lo necesita? ¿Los inconversos? Sí, pero también el creyente. Necesitamos renovar. Por eso Pablo les decía, y ciertamente le decía a quién, a los creyentes. Hay que renovar nuestra mente. A veces nosotros nos dirigimos solamente al que no conoce de Dios, pero como creyentes necesitamos ir a renovar nuestra mente. E inclusive, por lo mismo que decía Pablo, que en los últimos tiempos muchos, que dice, apostatarían de la fe. Muchos también se levantarían como falsos profetas. Muchos se levantarían con doctrinas, y lo dice, de demonios. ¿Y de dónde se van a predicar? Allá afuera, entre los inconversos, allá entre los que no conocen de Dios. No, en la misma iglesia. Y es por eso que tenemos que siempre estar renovando nuestra mente, renovando nuestro corazón. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo dijimos que es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Amén. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se acuerdan de todo ello? Y después también hablamos y dijimos que necesitamos renovar nuestra mente, porque hay discípulos verdaderos y hay discípulos falsos. Esto lo vimos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de discípulos verdaderos. ¿Qué era un discípulo verdadero? ¿Por qué estábamos hablando de ello? Porque el que tomó el tema de esto fue mismo Jesucristo.
Él mismo a todas aquellas personas que estaban siguiéndole, a todas aquellas personas que habían dicho creer en Jesús, precisamente a esas mismas personas, acuérdense que Jesús se fue al otro lado del río y todos quedaron y dijeron, bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde están sus discípulos? No lo encontramos, vamos allá a seguirle. ¿Se acuerdan? Y cuando lo encuentran, ¿qué es lo que dijo los hombres? ¿Dónde estabas, Jesús? ¿Dónde estabas, Jesús? Les estoy a que recuerden lo que pasó la semana pasada. ¿Dónde estabas, Jesús? Y Jesús les dice, ustedes me siguen. Ya se acordaron, ¿verdad? Porque yo les doy. A nosotros no nos gusta eso, ¿verdad? La comida es punto y aparte. No, sí nos encanta a todos. A todos nos llama la atención. Por más que digamos que no, sí nos llama la atención. No más que unos, decía una persona, unos nomás con ver la comida ya engordamos. Y otros no, otros les echan 2, 3 platos y no engordan. Qué envidia de la buena, ¿verdad? Pero a todos nos encanta la comida. Y Jesús, precisamente refiriéndose a ellos, les estaba diciendo, a ustedes me siguen, ¿por qué? Porque yo les doy. Dijimos y llegamos al punto donde dijimos que como creyentes a veces también seguimos a Jesús no por la necesidad mayor que hay en nuestra vida, sino ¿por qué? Por lo que Dios nos da. Y tristemente muchas personas confundidas llegan a la iglesia, llegan al evangelio no para saciar su necesidad principal, que es la salvación, sino para saciar sus necesidades terrenales. Ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo también, Dios. Que si no fuera por tu Espíritu Santo no entenderíamos nada de lo que está escrito. De hecho, la leíamos, la escuchábamos, pero no tenía sentido para nuestra vida. Pero gracias que un día el Espíritu Santo empezó a trabajar en nuestras vidas. Empezó a abrir nuestros ojos espirituales. Empezó a abrir nuestros oídos espirituales y pudimos entender el Evangelio de Jesucristo. Y ahora lo tenemos en nuestra vida. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser. Y Él es el que nos va encaminando. Él es el que nos va enseñando. Por eso en esta hora no es la excepción. Espíritu Santo, enséñanos, Dios. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro oído espiritual y que en esta mañana podamos escuchar claramente el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Sé tú nuestro maestro por excelencia. Sé tú aquella persona tan maravillosa que tenga paciencia para poder nosotros aprender lo mejor de ti, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque yo sé que estás en nuestra vida, estás en este lugar y nos vas a enseñar algo maravilloso en esta mañana. Gracias, Señor Jesucristo, por esa salvación tan grande que podemos gozar de poder entrar ante la presencia de nuestro Padre Celestial y poder estar ante sus pies, escudriñando su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Y entonces vamos a lo que es donde nos quedamos, hablando acerca de verdaderos discípulos y cómo llegamos a ser verdaderos discípulos. Hoy el tema de hoy, seguimos en el mismo tema principal, renovando nuestra mente, pero ahora vamos a ir a lo que un punto bien importante para poder renovar nuestra mente y poder llegar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. No hay otro camino para que usted pueda ser un verdadero discípulo sin antes haber un verdadero arrepentimiento. Amén. No puede usted ser discípulo de Jesucristo sin antes usted haber ocurrido en su vida un verdadero arrepentimiento. De hecho, yo le puse el tema, es arrepentimiento o remordimiento. Y tenemos que ver la diferencia.
Tenemos que ver la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos realmente qué es un arrepentimiento y nos basamos solamente en nuestros sentimientos y nos basamos solamente en lo que sentimos, nos basamos solamente en esos sentimientos o en esa conciencia que nos acusa, podemos llegar el momento de solamente ser como le dice o como a veces expresamos, por poco y me hago creyente, pero solamente es remordimiento. Entonces tenemos que aprender qué es verdaderamente el arrepentimiento. El primer paso entonces que nos lleva hacia unos verdaderos discípulos tiene que ser el arrepentimiento. En Marcos 1, 14 al 15 nos habla de una persona que es, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ¿y qué dice? Y creed en el evangelio. Estoy leyendo Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el evangelio. No hay discípulo de Jesucristo si no hay un arrepentimiento en nuestra vida. Por eso en esta ocasión que les estábamos hablando la semana pasada de aquella gente que llegó, que creía en Jesús y que llegó a buscarle a Jesús, Jesús los confronta y les dice: tiene que haber un arrepentimiento. No es simplemente seguir a Jesús por seguir. No es simplemente que Él puede saciar nuestras necesidades terrenales, sino tenemos que primeramente que sacie nuestra necesidad espiritual. Dios la puede suplir, sí, ¿a través de quién? De Jesucristo. Precisamente para eso vino Jesús. Él vino a buscar, Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Pero tiene que ver ese proceso donde nosotros llegamos a una condición de reconocer que necesitamos de Dios. La humanidad quiere estar con Dios, ¿cierto o no? La humanidad no quiere estar lejos de Dios, pero queremos estar cerca de Dios, pero no queremos seguir las instrucciones de nuestro Dios. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia en que cada vez que la humanidad o cada vez que la persona se encuentra en una dificultad, se encuentra en un problema, se encuentra en una adversidad en la vida, rápidamente ¿a quién corre? Hacia Dios. Porque entiende la necesidad de estar cerca de Dios, pero decide con su propia vida alejarse de Dios. En otras palabras, está dentro de su interior, hay una lucha del hombre. Huerto del Edén. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para tener comunión ¿con quién? Con nuestro Dios. Así Dios nos creó. Por eso las personas cuando se sienten encerradas, cuando se sienten en problemas, cuando se sienten en angustia, dentro de ellos hay una necesidad de ¿qué? De acercarse a Dios. Porque esa necesidad Dios la puso desde el principio, de tener comunión con nuestro Padre Celestial. Pero al igual que Adán y Eva, no solamente los de afuera, sino también el creyente, al igual que Adán y Eva, hay una lucha interior donde o obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios. O estamos cerca de Dios o estamos apartados de Dios. Y esa es la lucha que hay en nuestra vida. Por eso Dios dejó, y Jesucristo lo habló, precisamente Jesucristo habló de esto. Hay una necesidad en nuestra vida, hay una necesidad en el hombre tanto creyente como no creyente, hay una necesidad de estar cerca de Dios. Pero esa necesidad no va a pasar, esa necesidad no va a ir más allá sin antes tiene que haber un arrepentimiento. Y eso, para poder entender lo que dice la palabra del Señor acerca del arrepentimiento, los que han estado en el discipulado, hemos estudiado lo que es el arrepentimiento. Los voy a poner así de repente. Yo sé que no vienen preparados para ello, pero alguien me puede decir
¿Qué aprendió acerca del arrepentimiento? ¿Algún voluntario que yo escoja? Eso no es voluntario, ¿verdad? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Se acuerdan en las clases de discipulado? No me hagan quedar como mal maestro, por favor. Yamilet, yo sé que Yamilet quiere hablar. El arrepentimiento. Reconocer. Ajá. No solamente reconocer que hemos pecado, sino también que tenemos que confesar nuestro pecado. ¿A quién ofendimos? No ofendimos a un hombre. Estamos ofendiendo ¿a quién? A Dios con nuestro pecado. Estamos ofendiendo a Dios con nuestra mala manera de vivir. Entonces, ¿a quién vamos a ir a confesar? No lo vamos a ir a confesar a un hombre, porque ese hombre también está lleno de pecados. Ese hombre también tiene necesidad de ¿qué? De arrepentirse. Sino tenemos que ir y confesar nuestros pecados ¿a quién? A nuestro Dios. Entonces es reconocer que somos pecadores. Número 2, confesar nuestro pecado a quien hemos ofendido, que es Dios. Hay que confesar nuestro pecado. Número 3, ya reconociste que eres pecador. Número 2, ya confesaste tu pecado a Dios. Y número 3, tingo lilingo, ya eres perdonado y vive tu vida como tú quieras, que al cabo ya eres perdonado. ¿Ese es el arrepentimiento? ¿Qué abarca entonces el arrepentimiento? ¿Qué más? Reconocer que somos pecadores, confesar nuestro pecado. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Se acuerdan? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que querían matarte por tu pecado? Cuando Jesús les dice, el que está libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron los hombres? Se fueron. Y precisamente a esa mujer que era acusada de un pecado, Jesús les dice, ¿dónde están los que te condenan? Se fueron. ¿Y qué hizo Jesús? La perdonó también Jesús. ¿Se imagina en ese momento si él dijo, el que esté libre de pecado tire su primera piedra? Si Jesús fuera humano, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Hubiera agarrado una piedra? No había pecado en él. ¿Pero qué hizo Jesús? La perdonó. La perdonó, y no solamente la perdonó, sino que ahí está el meollo del asunto. Ahí está lo principal del arrepentimiento, porque muchos llegan solamente con remordimiento a Jesús, pero no con un arrepentimiento. El remordimiento te pone como en esa luz donde te descubrieron. Eres pecador y necesitas de Dios. ¿Usted cree que el hombre no sabe que es pecador y necesita de Dios? Sí lo sabe. Sí sabemos que somos pecadores, pero no queremos acercarnos a nuestro Dios. Esa es la diferencia. ¿Por qué el hombre se siente intranquilo? ¿Por qué el hombre se siente mal? ¿Por qué el hombre hay esa incomodidad que se llama conciencia, que nos dice el bien y que nos dice el mal? Y cuando elegimos el mal nos avergonzamos, tanto la mujer como el hombre, en nuestras relaciones, como mujer y hombre, como varón, como esposos, ya sea la mujer, ya sea el hombre, que nos equivoquemos, aún nos da vergüenza. Aún nos sentimos incómodos en el mismo matrimonio. ¿Por qué? Porque hicimos lo incorrecto. Pero cuando nomás es remordimiento, nos da vergüenza, nos escondemos y que pase el tiempo y a ver que se calme la cosa. Como decimos a veces, que se calme un poquito el fuego que hay de la ira, o del enojo, o de la irritación, y que pase y no nos acercamos, ya sea a la mujer o al hombre, o le sacamos la vuelta y esto, lo otro, a que se calmen las cosas. Eso nomás fue remordimiento. Nos equivocamos, hicimos mal, pero no estamos haciendo nada por arreglar la situación. ¿Vamos entendiendo? En el caso del arrepentimiento, hice mal, ¿y qué viene? ¿Sabes qué, mi amor? ¿Sabes qué? La regué. Sé que va a haber consecuencias, sé que me estoy arriesgando a confesar mi pecado,
¿Por qué? Porque se lo estoy confesando a un humano. Y ese humano puede tener misericordia como también no puede tener misericordia. ¿Cierto o no? Y llegamos y sabes que la regué, perdóname. Pero mira, hasta la hacemos, ¿no? O por mi madre, no lo vuelvo a hacer. Ese es un inicio de arrepentimiento y no solamente de remordimiento. El remordimiento solamente te hace sentir mal, pero no arregla la situación. El arrepentimiento te lleva a que tomes un paso más allá. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? Vete, pero no peques más. Un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es: voy en dirección en contra de Dios, me doy cuenta de mi pecado, me doy cuenta de mi maldad, me doy cuenta que Dios me diseñó de una manera para caminar en sus caminos, pero yo decidí, como Adán y Eva. Adán decía: la mujer que me diste, Eva decía: la serpiente me engañó. Total que buscamos a quién culpar en nuestra vida. Tratamos de echarle la culpa a alguien. Es que mis padres, es que mi madre, es que mi familia, es que mis amigos me hicieron pecar. Ok, deja todo ahí, pero arregla tu situación. Toma un paso hacia el arrepentimiento. Toma un paso hacia lo que Jesucristo, precisamente que estábamos hablando en el pasaje que empezamos de Marcos 1:14 y 15, cuando Jesús empezó a predicar, lo que decía era: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos es una cosa, y creed en el evangelio es caminar en ello. Por eso el hombre tiene que llegar a ¿qué? Al arrepentimiento. Hay mucha gente en las iglesias, hay mucha gente siguiendo a Dios, hay mucha gente que les encanta escuchar de Dios, o que saben que hay una necesidad de remordimiento en su vida, y por eso cada domingo se acercan a la iglesia. Y saliendo de la iglesia como que nos sentimos más tranquilos. Oh, ya fui a la iglesia, ya cumplí con Dios, ya me siento mejor. Eso es: aplacaste tu remordimiento. Inclusive a veces nos confesamos ante un hombre. ¿Para qué? Para aplacar nuestros sentimientos. Eso se llama remordimiento, pero no es un arrepentimiento. Porque si hubiera un verdadero arrepentimiento, iríamos a la casa de Dios, no de esa manera, de esa actitud, porque nos sentimos culpables, porque nos sentimos tan pecadores que ahí nos vamos acercando a Dios para ver si Dios nos acepta, y estamos ahí en la iglesia y escuchando la palabra, escuchando los cantos y todo, pero no hay una libertad en Cristo. Yo les he hablado acerca de nuestros hijos, más las mamás. Este niño algo trae, ¿cierto o no? Este niño algo pasó. ¿Por qué? Porque el niño no llega normalmente como llega a la casa, o el niño no se comporta como normalmente se comporta en la casa. Cuando el niño hace algo mal, solito el niño se delata. Obvio que la mamá: algo pasó con este niño. A ver, ven para acá. ¿Qué pasa? No, nada. Nada más, nada, papá. No, a ti te pasó algo. A ver, dímelo. ¿Cierto o no? Eso se llama que el remordimiento está todo lo que dar en la vida del niño. Y ya cuando el niño empieza a llorar, ese remordimiento se está convirtiendo ¿en qué? En arrepentimiento. Perdóname, mamá. Perdóname, papá. Es que, y todavía le digo, es que mi hermano mayor o mi hermano menor, pero yo no quería, yo no quería hacerlo. Es más, no quiero hacerlo, yo no quiero hacerlo más. ¿Entendemos el arrepentimiento? ¿Entendemos el remordimiento? Entonces, como verdaderos discípulos de Jesucristo, no es solamente tener remordimiento de las cosas o conciencia del bien y del mal, sino que tiene que haber un arrepentimiento. El mensaje central de Jesucristo, mis hermanos,
no era hacer sentir mal al hombre. Escúchenmelo bien. El mensaje, ¿sabe por qué el hombre, la humanidad juzga a Dios? Porque hemos malentendido lo que es el evangelio. La humanidad piensa que es un Dios que anda detrás de nosotros. Oh, ya pecaste. Oh, ya mentiste. Oh, ya adulteraste. Oh, ya fornicaste. O sea, pensamos que Dios anda para ponernos el mal. Y lo que Dios está haciendo es, mira, si tú sigues así y tienes este problema, yo te quiero ayudar con ese problema. Yo no te quiero hacer mal, sino lo que quiero es quitarte ese mal que ya tienes en tu vida. Y por eso como humanos no nos acercamos a Dios, porque sentimos que Dios, o pensamos que Dios nos va a señalar y nos va a mandar al infierno. Eso mereces por ser pecador. Cuando la razón del por qué la madre se acerca a su hijo y le dice: hijo, algo está pasando en ti, no eres el mismo, tienes un comportamiento diferente, ¿qué te está pasando? La madre no se está acercando para ver qué mal hizo. Ahora, una madre descorazonada y empieza: pero ¿para qué te acercaste al niño? Para saber cuál es el mal, pero también para ayudarle a remediar ese mal. Y vienen los consejos. Mira, como padre, como madre, mira, escúchalo, no es bueno, está mal. Si tú sigues ahí, las consecuencias van a venir a tu vida. Y empieza uno a querer ayudar a su hijo. Precisamente Dios viene con la humanidad y le dice: hay un problema en nuestra vida, hay algo malo en nuestra vida, y ese malo ese virus se llama pecado. Y ese pecado te va a llevar ¿a dónde? A la muerte eterna. Y el hombre dice: no, todos vamos a morir. Sí, vamos a morir físicamente, pero después de la muerte, ¿qué? Y precisamente Dios sí dice: ese problema yo te puedo ayudar. ¿Qué es lo que te está llevando a la muerte espiritual? ¿Qué es lo que te está llevando a la separación? Si fuera Dios, ¿verdad que si quieres estar conmigo? Le diría al hombre. Y el hombre obvio que decía: claro, quiero estar contigo. Bueno, para que puedas estar conmigo, necesitamos acomodar algunas cositas en tu vida. Empieza la conciencia, empieza el remordimiento. ¿Y usted cree que nosotros no nos damos cuenta de nuestra maldad? Sí sabemos. Bueno, nosotros todos vivimos en el mundo, todos tuvimos una vida apartada de Dios, y nos dábamos cuenta del mal. ¿Por qué? Porque después de que hacíamos el mal y pasaba todo, híjole, había prometido a mi madre que no lo iba a hacer, y lo hice otra vez. Remordimiento. Pero cuando había la oportunidad, otra vez caíamos en ello, porque solamente era remordimiento. Pero Dios viene a nuestro encuentro y quizás sí sentimos culpables, quizás sí sentimos, sí soy pecador, pero no solamente te está diciendo esto, eres pecador, sino también te da la solución. Te da la solución. ¿Para qué? Para que ya no sigamos en ello. A la mujer le dijo: vete y no peques más. La importancia de un verdadero arrepentimiento. No vivas tu vida solamente en remordimiento, porque constantemente vas a estar allí, y dice la palabra de Dios que somos esclavos del pecado. No hemos sido libertados. Y hay tanta gente en las iglesias que sigue siendo esclavo del pecado, pero está en una iglesia. No ha habido un arrepentimiento. Y uno, ¿qué le estará pasando? No entenderá el mensaje, no pondrá atención, no esto, no lo otro. Simplemente está en la iglesia por remordimiento, por querer aplacar su pensamiento, su conciencia, su interior. Y es domingo, hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yendo a la iglesia, ay, como que nos sentimos mejor. Sí, pero no está habiendo un cambio en tu vida. Ahora entendemos acerca del verdadero discípulo y acerca del falso discípulo. El falso discípulo solamente tiene remordimiento por lo que él hace y quiere aquietar su conciencia. El verdadero discípulo siente ese remordimiento, pero no se queda ahí, sino va más allá. ¿Conocen la historia de Pedro?
¿Se acuerdan quién era Pedro? Lo reconocemos porque kikiriki. ¿Se acuerdan? Cuando cantó el gallo. ¿Qué pasó cuando cantó el gallo? Ya le había negado 3 veces. ¿Cierto o no? Antes de que cante el gallo, ¿me negarás? 3 veces. ¿Negar puede llamarse traición? Un traicionero. Judas. ¿Qué hizo Judas? Vendió por 30 monedas de plata al maestro. ¿Eso se le llama? ¿Es lo mismo que hizo Pedro? ¿Traición? No, pero es que Pedro nomás negó. No, era traición. ¿Cierto o no? Era traición. Era el mismo pecado de Judas como el mismo pecado de Pedro. Y los dos habían estado cerca de ¿quién? Del maestro. Habían estado cerca del maestro. Entonces los dos traicionaron a ¿quién? A Jesús. Uno porque lo vendió y otro porque lo negó. ¿Cierto o no? El mismo pecado. Pero las reacciones en ellos fueron muy diferentes. La reacción en Judas, ¿cuál fue? Sí, le llegó el clic aquí en la mente. Híjole, ya la regué. Él siempre me enseñó de amor. Él siempre me enseñó de paz. Él siempre estuvo ahí con nosotros. Él se preocupaba por nosotros. Y yo mira lo que hice con el maestro. ¿Saben qué? Tengan sus monedas. Por estas monedas traicioné al maestro. Tengan sus monedas. ¿Se arrepintió? Hubo remordimiento de sus acciones. Ahí están sus monedas. Y en vez de ir ante el maestro y pedir perdón o pedirle perdón al Padre Celestial, ¿qué es lo que hizo? Fue y se quitó la vida. Hubo solamente remordimiento, porque sí le aventó las monedas a las personas que se la habían dado. Fue y se la regresó y ahí está su dinero. Pero simplemente fue un remordimiento. No fue un arrepentimiento. En cambio, en el caso de Pedro, cuando Pedro escucha cantar el gallo, dice que lloró amargamente. Judas también lloró. Pedro también lloró. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en uno es que simplemente hubo remordimiento y en el otro hubo arrepentimiento. ¿Vemos la diferencia? Los dos estaban con el maestro. Los dos habían pecado. Pero en uno solamente hubo remordimiento y en el otro hubo arrepentimiento. Entonces, en una iglesia tú vas a encontrar personas que están remordidas, con su conciencia todo lo que da, pero sin el deseo de salir de su condición. ¿Vamos entendiendo? En cambio, también hay personas arrepentidas y que dicen, no, Dios, yo ya no quiero. Batallo con ello, pero ya no quiero. Ayúdame en ello. Creo que hasta ahorita ya quedó bien claro, ¿no? Arrepentimiento, remordimiento. Entonces, ¿verdadero discípulo o discípulo falso? ¿Qué decide usted? ¿Cuántos quieren estar con Dios? Tanto aquí en esta tierra como también en la vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué tiene que pasar en mi vida? Tengo que arrepentirme de mis pecados. ¿Cuántas veces tiene que arrepentirse? ¿Cuántas veces pequé? Uno dice, oh, ya acepté a Cristo, ya tengo a Cristo en mi corazón, ya soy salvo y tingo lilingo. No, cada día tenemos que ir ante la presencia de Dios y decirle, Dios, ayúdame. Obvio que cuando hay un arrepentimiento sincero y entiendes lo que Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, llega el momento en que tú no vas a pedir perdón todos los días por el mismo pecado. Amén. Porque tú ya le dijiste a Dios, yo quiero abandonar este pecado. Ayúdame a dejar este pecado. Y como estamos en la carne, estamos en este cuerpo, quizás vamos a pecar ante Dios nuevamente, pero ya no por la misma cosa. No puedes venir todos los días, Dios, este pecado. Quiero dejar esto y no puedo. Quiero dejar esto y no puedo. ¿Por qué? Porque al otro día yo soy el que voy. ¿Qué onda? Vamos. Oh, sí, no hay disposición. Solo un remordimiento, pero no hay un arrepentimiento.
Y entonces, ¿por qué la importancia del arrepentimiento? Fíjate lo que pasó, ya leímos al principio, que Jesús cuando empezó a predicar, precisamente el mensaje de Jesús era: arrepentíos y creed en el Evangelio. También puedes encontrar en la palabra del Señor, podemos encontrar en Mateo 4, 17 al 22, vayan a Mateo 4, 17 al 22. Mateo 4, 17 al 22. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Mateo 4, 17 al 22. Dice así la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y lo importante aquí es lo que sigue. ¿Qué dice? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, que era Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. Estamos hablando de los discípulos, pero también estamos hablando del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje fue claro, el mensaje fue preciso. La primera predicación de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente: arrepentidos. Ya después de ello vienen muchos mensajes de parte de Jesús, mucha enseñanza, que es el Evangelio de Jesucristo, que nos enseñan cómo vivir la vida. Pero antes de cómo aprender a vivir la vida, antes de ello, primero les dijo: lo primero que tienen que hacer es arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y ese sigue siendo el mensaje de la iglesia cristiana. Ese sigue siendo el mensaje del pueblo cristiano. Ese sigue siendo el mensaje que Jesús mismo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. La tarea principal de la iglesia es precisamente llevar el evangelio del arrepentimiento a las personas. Pero esa práctica tiene que primeramente empezar en cada uno de los verdaderos discípulos. Aprender a vivir cerca de Dios. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios, mis hermanos? El pecado. No, yo soy creyente, yo ya me arrepentí, en mí no hay pecado. Ya estás mintiendo, porque todos somos pecadores. La diferencia era que somos pecadores justificados, que ahora tenemos un abogado, ahora tenemos quien intercede por nosotros, ahora tenemos quien nos está ayudando a abandonar todo ese pecado. Pero seguimos siendo pecadores. ¿Está de acuerdo con eso? El que no está de acuerdo quiere decir que está mintiendo, porque seguimos pecando. Oh, se creen los santos. Nos sentimos santos porque hemos sido perdonados por Jesucristo. Pero de que pecamos, pecamos. Pero por eso dice: abogado tenemos ante el Padre. Y si tienes un abogado, es que tienes que usar de ese abogado. Tienes que ir con ese abogado y decirle: ¿sabes qué? La regué. Y ese abogado va ante el Padre, ante Dios, y ruega por nosotros. El único que lo hace es Jesucristo. Entonces, por eso la necesidad del arrepentimiento. Usted, cuando aceptó a Cristo, usted se arrepintió de sus pecados y entendió el mensaje que Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más. Vete y no peques más. Y ese pecado que hay en nuestra vida nos hace volver cada día ante nuestro Padre Celestial y decirle: perdóname, Dios. Ayúdame, Dios. Quiero vivir para ti, quiero estar cerca de ti. Y entonces el arrepentimiento va a ser continuo en nuestra vida. Ahora quiero que entiendan bien. Quiero que entiendan bien esto. El arrepentimiento será continuo en nuestra vida hasta que Él
venga, pero no por el mismo pecado, mis hermanos. ¿Sí? El que robaba, ya no robe más. No puedo yo tener ese vicio del robo y cada día, oh, perdóname porque hoy me robé esto. Perdóname porque, y al otro día, perdóname porque ahora me robé esto. Perdóname porque, no, está siendo esclavo del pecado. No ha sido libertado, no ha habido un arrepentimiento. Ha sido solo remordimiento. Entonces llega el momento en que tú como creyente, sí, tú vas ante Dios, pero no por el mismo pecado, sino que va creciendo tu vida espiritual, va creciendo tu comunión con Dios. Sencillito, mire, sencillito así. No lo digo por nadie de los que está aquí, ¿verdad? Pero sencillito, aún nuestra manera de hablar cambia cuando venimos a Jesucristo. Y la misma gente se da cuenta. Y hasta lo dice, oh, esa sí anda en serio. No, aquella no, porque aquella, mira, aquella era así, 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 y sigue siendo remordimiento. Pero esta persona, no, a este se le ve que sí va en serio. ¿Por qué? Porque él era mal hablado, el esto, el otro, y ha cambiado su vida. ¿Sí? Remordimiento contra arrepentimiento. ¿En qué lado está usted, mi hermano? ¿Está en puro remordimiento y por eso tengo que ir cada 8 días a la iglesia? ¿O está en arrepentimiento y por eso busca de Dios todos los días? Esa es la diferencia. El que tiene remordimiento nomás va por compromiso. El que tiene arrepentimiento trata de estar cerca de Dios y cerca de los hijos de Dios. ¿Por qué se les llama hermanos? Porque somos una familia en Cristo. Y como hermanos queremos estar juntos cada uno del otro. ¿Sí? Los que tienen realmente concepto de familia, quisiéramos estar siempre con la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que estar apegaditos el uno al otro. ¿Qué va a haber esto? Pues tráetelos. ¿Qué va? No, hombre, ya cuando no perdemos el concepto de familia, ni lo quiero ver. Va a ir tal. ¿Por qué? Porque no hay ese apego. Ahora, con Dios tenemos que, precisamente, si yo pasé del remordimiento, de la conciencia al arrepentimiento, va a haber un deseo de no solamente estar ahí cuando se pueda, sino va a haber un deseo. De hecho, el salmista David por eso lo decía: desearía estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y también el mismo salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, porque hay un apegamiento al Padre y ese Padre es Dios. Y tenemos hermanos y esos hermanos están a nuestra congregación. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, el que tiene eso en la mente de remordimiento, nomás trata de hacer las cosas, ¿para qué? Para quietar su mente, para quietar su conciencia. Pero el que está arrepentido busca estar allí. Trata de hacer algo, trata de ser parte de, trata de conectarse. ¿Por qué? Porque hay algo dentro que lo lleva a tener comunión con Dios. Porque el principal motivo del cual fuimos creados es para tener comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Pero el pecado nos apartó y ahora por eso tenemos que renovar nuestra mente. Y lo primero que tenemos que hacer es el arrepentimiento. Entonces estamos viendo que Jesús, su primer mensaje fue: arrepentíos. Arrepentíos, para que después de ello dice que salió de ahí y encontró a Pedro y encontró a Andrés. Después encontró a Jacobo y a Juan, y fue el mismo mensaje: síganme, sean mis seguidores, no solamente mis oidores. No solamente sepan de mí, no solamente escuchen de mí, sino sean mis seguidores, sean mis discípulos. Y ahí es donde vemos que ellos fueron sus verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque todo lo que les estorbaba para seguir a Jesús lo tuvieron que dejar. No sé a veces qué nos estorba a nosotros. Y lo único que nos estorba para seguir a Jesús son nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, son nuestros vicios, son tantas cosas que tenemos que abandonar para poder seguir a Jesús. Y así como los discípulos lo hicieron, nosotros también, para poder ser verdaderos discípulos,
tenemos que aprender a estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Pero para poder estar en comunión con nuestro Padre Celestial, cada vez que nos acerquemos a Él, por eso Jesús dijo, cada vez que oren a su Padre, y perdónanos. Y hace una, ahora sí que Jesús nos avienta, ¿no? Nos pucha. Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir Jesús? ¿Tú deseas el perdón de Dios? Sí. Aprende también a perdonar. Perdónanos, Dios, como yo perdono. Y mire a voltear a su esposa, a su esposo. Pero no diga nombre. Entonces, si usted es capaz de perdonar al que está al lado, usted tiene la capacidad de decirle, Dios, perdóname porque yo también quiero aprender a perdonar como tú me estás perdonando. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos arrepentidos? ¿Cuántos de puro remordimiento? Baje la mano rápido. Usted quiere ser verdadero discípulo. Amén. El mensaje de Pedro, ¿cuál fue el mensaje de Pedro? El primer mensaje de Pedro, y de ahí siguió. Todo lo que, si usted lee el libro de los Hechos, no solamente fue el primer mensaje de Pedro, sino cada vez que se acercaba a la gente, arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Vaya a Hechos 2:37 al 38. Hechos 2:37 al 38. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Sabe qué es la palabra compungieron de corazón? Se redarguyeron. Les puso así la piel como que ya me descubrieron. Ya supieron de mí, ya saben que hice algo mal. Ay, ya fue descubierto. Dice, al oír esto se compungieron de corazón, pero no solamente basta compungirse de corazón. No solamente basta tener conciencia de lo que está pasando. No solamente basta sentir que somos pecadores, sino dice, se compungieron, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? No solamente es sentirnos pecadores, sino preguntar qué tenemos que hacer. Y esto es lo que necesita la humanidad, esto es lo que necesita el hombre, esto es lo que necesita la creación de Dios, que sabemos que somos pecadores. Y cuando uno hace la invitación a las personas, vamos a la iglesia, no, después vamos. ¿Sabe por qué lo hace? Porque sí siente que hay la necesidad de ir, pero no hay la decisión de arrepentirnos. Sabe que sí necesita de Dios, pero no quiere tomar la decisión de seguir a Jesús. Los discípulos, al oír del arrepentimiento, ¿qué hicieron? Dejaron todo y siguieron a Jesús. Nosotros no estamos dispuestos a dejarlo todo y seguir a Jesús. Hay cosas que, híjole, es que si empiezo a ir a la iglesia, y no, pues me van a decir que no te van a decir. Tú puedes hacer tu vida como tú quieras. El que te habla y te dice que estamos mal en nuestra manera de vivir es solo Dios. El hombre no te va a decir qué tienes que hacer. Hay algo en tu vida, hay algo en tu conciencia que ni siquiera el hombre te lo ha dicho y tú ya sientes que no lo debes de hacer. ¿Cierto o no? Pero decimos, es que en la iglesia me van a decir, no, algo en tu interior ya te está diciendo, no. Y por eso no nos acercamos a la casa de Dios, por eso no nos acercamos a la iglesia. Y hasta unos dicen, si voy a la iglesia se va a caer. ¿Pero por qué se va a caer si no necesitas de Dios? Si no necesitas de Dios, eres hombre bueno, ¿cierto o no? Pero entonces, ¿por qué se cae la iglesia? No, es que yo soy el malo, pastor. Bueno, y si eres malo, ¿no necesitas arrepentimiento? Amén. Por eso venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos arrepentirnos. ¿Y a quién nos vamos a arrepentir? Ante Dios. ¿A quién le vamos a confesar nuestros pecados? Ante Dios. ¿A quién vamos a venir? ¿A la presencia de quién vamos a venir? A la presencia de Dios.
Pero no solamente es reconocer nuestros pecados, no solamente es confesar nuestros pecados, no solamente es acercarnos a nuestro Dios, sino es seguirle. Y número 4, dijimos, tenemos que abandonar nuestra vida pasada. El mensaje de Jesús fue claro: arrepentíos. El mensaje de Pedro fue claro: arrepentíos. El mensaje de Juan antes de Jesús fue: arrepentíos. El mensaje de los profetas era: arrepiéntanse. El mensaje de los jueces era lo mismo. Samuel en el libro de Samuel también lo decía. En Crónicas, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que confesar nuestro pecado y Él sanará nuestra tierra. Es el mensaje clave de la palabra de Dios: arrepentimiento. Entonces, para poder llegar a ser un verdadero discípulo, tenemos que arrepentirnos. Entendamos pues esto, que la necesidad más grande en nuestra vida, escúchelo bien, la necesidad más grande en nuestra vida no es la física. La necesidad más grande en nuestra vida no es lo material, no es lo terrenal. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? La sanidad física, o sea, tantas cosas que puede relacionarse con Dios y decir: es que Dios me lo puede dar, es que Dios me lo puede dar, es que Dios me lo puede dar. Sí, Dios te lo puede dar, pero esa no es la necesidad primordial en tu vida. La necesidad primordial en tu vida es el pecado que hay en tu vida, te lleva a la muerte eterna, y por eso necesitas de un Salvador en tu vida. Cuando entendemos esto, que somos pecadores ante Dios, cuando entendemos esto, que hay maldad en nuestra vida, hay esa necesidad de acercarnos a Dios y decirle: Dios, perdóname por mi pecado. Pero un verdadero arrepentimiento te va a llevar a un cambio de vida. Y no estamos hablando de los que están afuera, mis hermanos, estamos hablando a nosotros mismos. Necesitamos venir ante la presencia de Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos de nuestra maldad. No solamente sentirnos pecadores y tener este remordimiento, sino que haya un verdadero arrepentimiento. Jesús le dijo a la multitud y a sus discípulos cuando preguntaban: ¿y quién nos va a enseñar el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, escuche bien, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo estaba diciendo? Jesucristo. Jesucristo, el mismo que predicaba: arrepentíos. Él mismo nos estaba diciendo: no hay manera de que llegues a Dios. La pregunta que nosotros le hacemos a los que están sin Cristo, le decimos: ¿quieres ir al cielo? Sí. ¿Quieres estar con Dios? Sí. Y Jesús dice: nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Y esa es la pregunta que le hacemos a los de afuera. Pero yo también te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Quieres vivir para Dios? ¿Quieres estar con Dios? ¿Quieres estar por una eternidad con Dios? Continúa en el camino. El camino es Jesús. Ese camino nos lleva a la vida eterna. Seamos fieles a nuestro Dios, estemos apegados a Él, porque tienes que llegar a tu mente, a tu corazón o a tu conciencia. Tienes que llegar y decir: bueno, ¿estoy en la iglesia por remordimiento o estoy en la iglesia por arrepentimiento? Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos, lo mismo que Jesús le dijo a los creyentes que lo estaban siguiendo. Si verdaderamente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Entonces yo en esta mañana, en esta mediodía, yo les hago una invitación, mi hermano. Gloria a Dios, estoy contento que vengas a la iglesia. Estoy contento que nos acompañes. Estoy contento que vengas y cantes con nosotros y te alegres entre nosotros. Pero mi contentamiento más grande, no solamente mío, sino de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, nuestro contentamiento más grande no es simplemente que vengas a quietar tu conciencia, sino que vengas a arreglar realmente tu problema. Y cuando estoy diciendo cuando vengas a arreglar realmente tu problema, no te estoy hablando de tu enfermedad, no te estoy hablando de tu problema económico,
No te estoy hablando del problema que estás pasando. Te estoy hablando del verdadero problema que tenemos ante Dios. Si Jesucristo no está en nuestra vida, dice, nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Por eso entendamos, mis hermanos, no voy a la iglesia nomás para estar cerca de Dios. No voy a la iglesia nomás para quietar mi corazón. No voy a la iglesia nomás porque tengo que ir porque es domingo. Que realmente vengas a la casa de Dios porque realmente eres hijo de Dios, eres de la familia de Dios y te gusta estar en casa. El que tiene realmente el concepto de familia le gusta estar en casa. El hijo pródigo se fue. ¿Por qué? Porque se le estaba cambiando su mente. Estaba llegando en que su mente se estaba desviando, su pensamiento se estaba desviando. En la casa he estado toda mi vida, ¿para qué estar ahí? Mejor voy a descubrir qué hay en el mundo. Y empezó a querer apartarse de la casa. Pero llegó el momento en que él mismo dijo, volviendo en sí. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tuvo que volver en sí. Este hijo se apartó de la casa, se apartó de su padre y llegó el momento en que tuvo que decir o tuvo que venir a su vida volviendo en sí. Y eso es lo que empieza o en nuestro corazón un verdadero arrepentimiento. Quiero que póngase de pie. Vamos a terminar de esta manera. Cuando el hijo volvió en sí, no solamente entendió que estaba en una condición baja, no solamente entendió que estaba en una condición mala, estaba comiendo de los desperdicios de los marranos. Volvió en sí, reconoció su mal, reconoció su condición actual, pero no solamente reconoció su condición actual, sino que también dijo o anheló estar al lado de su padre. Dice que volviendo en sí, dice, me levantaré e iré a mi padre, me levantaré. No podemos quedarnos en la misma condición. Si sabemos que necesitamos de Dios, no puedo quedarme solamente necesito de Dios, sino que el hijo que hizo se levantó. Y no solamente se levantó, sino fue al Padre y estando frente del Padre le dijo, le habló, le confesó su maldad, le confesó su pecado y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, el arrepentimiento tiene mucho que ver con lo que hizo el hijo pródigo. Primero reconoció que estaba mal. ¿Qué ando haciendo aquí? Esto Dios no lo preparó para mí. Esto Dios no me hizo de esta manera para vivir de esta manera. Esclavo del vicio, esclavo de la maldad, esclavo del pecado. Para eso no me creó Dios. Porque eso mismo yo se lo estoy transmitiendo a mis generaciones. Si yo quiero salvar a mis generaciones, primero tengo que dejar que Cristo me salve a mí. Si yo quiero cambiar mis generaciones, primero dejar que Cristo me cambie a mí. Por eso el hijo vino ante el padre, dice que volvió en sí, no solamente volvió en sí, se levantó. Cuando se levantó, caminó hacia el padre y estando frente del padre le dijo, Padre, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué tenemos que hacer como humanos? ¿Qué tenemos que hacer como creyentes también? Como creyentes tenemos que regresar a la casa de nuestro Padre. No podemos vivir separados de la casa de nuestro Padre. No podemos vivir separados de nuestro Padre Celestial. Tenemos que venir ante Él. Pero no solamente tengas remordimiento, conciencia, necesito volver a casa, sino toma la decisión de levantarte, estar frente a Dios y decirle, Dios, he pecado contra ti. Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque después estuvo dispuesto a ponerse a las órdenes de su Padre Celestial y obedecer lo que el Padre le decía en
casa. Amén. La pregunta aquí es esta, mi hermano. ¿Estás aquí por remordimiento o estás aquí por arrepentimiento? ¿Qué es lo que mueve tu corazón a venir a la casa de Dios? ¿Arrepentimiento o simplemente remordimiento? Piensa en esto, medita en esto. Y este mensaje no es un mensaje que está preparando un hombre. Este mensaje Jesús se lo dijo a sus mismos seguidores. A sus mismos seguidores llegó el momento que les dijo: hey, no se trata simplemente de creer en mí, se trata de vivir para mí. Mientras usted medita, cierre sus ojos. Mientras usted medita en su vida, en su corazón, si realmente necesita de Dios, si usted está aquí por arrepentimiento, remordimiento, usted empieza a meditar en ello. ¿Qué es lo que quiere para su vida? Piensa en su futuro. ¿Qué es lo que quiere para su familia? ¿Qué es lo que quiere para cuando llegue la muerte a nuestra vida? Porque a todos nos va a llegar. Después de la muerte, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere para su vida? Medite en ello. Y si realmente necesita de Dios, dele su vida a Dios. Como creyentes, si realmente queremos estar una eternidad con Dios, empecemos a caminar para nuestro Dios. Escuchemos este canto. Mientras escuchamos este canto, meditamos en nuestra vida, no para aquietar nuestro remordimiento o nuestra conciencia, sino para que realmente hagamos un cambio en nuestra vida.